Hola Solis, ¿cómo están? ¿Cómo están en este nuevo Te lo narro como se me canta? Narradoras y narradores, ¿cómo están? ¿Cómo están ahí? Bueno, en este nuevo Te lo narro como se me canta voy a narrar un video explicativo de El Rey Arturo. Todo lo que pasó, las batallas, todo. Quédate y si te gusta este contenido, ponle me gusta, compartí, me gusteá, seguime y todo eso que ya sabes. Así que bueno, acá abajo recordá que tenés un botón para seguirme. Así que bueno, empecemos. Antes de que existiera Camelot, antes de la mesa redonda, antes de que una espada eligiera a un rey, Britania ya estaba rota. No por la guerra, todavía no, sino por algo más silencioso y más peligroso, la ambición, el deseo y el miedo al vacío de poder. En tiempos donde los reyes caían rápido y las coronas duraban poco, un hombre quiso gobernar no por derecho, sino por hambre. Uther Pendragon no soñaba con paz, soñaba con dominio, y para conseguirlo estuvo dispuesto a cruzar un límite, que ni los dioses cruzan sin pagar un precio. Porque esta no es una historia de héroes perfectos, es una historia de engaños sagrados, de magos que dudan, de reyes que aman mal, y de un niño nacido no como una promesa, sino como consecuencia. Merlín lo sabía, desde el primer susurro del hechizo, desde la primera mentira pronunciada en nombre del destino. Supo que el futuro que estaba creando no iba a ser luminoso. La leyenda del rey Arturo comienza así, con una noche robada, una muerte anunciada y un reino que todavía no existe, pero ya está condenado a caer. Y ahora te voy a narrar cómo empezó todo. Inglaterra después de Roma, el mundo donde nació la necesidad de un rey. Inglaterra no estaba en guerra, estaba peor. Era el siglo V después de Cristo, y el imperio romano había hecho lo que todo imperio hace cuando se cansa. No hubo despedida, no hubo reconstrucción, solo caminos rotos, fortalezas vacías y un pueblo que de un día para el otro dejó de estar protegido. Durante 4 siglos Roma había puesto orden. Bueno, no puesto, impuesto orden, de una forma muy violenta. Pero vamos a decir que orden al fin. Cuando las legiones se retiraron, más o menos alrededor del 410 después de Cristo, Britania quedó desnuda. Los caminos se volvieron inseguros, los antiguos fuertes fueron ocupados por caudillos locales. Cada pequeño rey defendía su parcela de tierra como podía, con hombres mal armados y promesas frágiles. Y mientras tanto, desde el este los sajones avanzaban. No eran monstruos, eran pueblos guerreros buscando tierra, donde vivir. Pero para los britanos era fuego, saqueo y muerte. Las aldeas ardían. Los niños aprendían a callar antes que hablar. La esperanza no era un concepto, era un lujo. En ese lugar no había tiempo para la épica, sino para la supervivencia. Y sin embargo, o precisamente por eso, ese mundo empezó a necesitar algo más que lanzas. Necesitaba un símbolo, un líder capaz de unir lo que estaba roto. No tenía nombre, pero ya hacía falta. Uther Pendragon, Gorlois e Ingrain, o Ingrain, o Ingrini, o como se diga, el deseo que se volvió guerra. Uther Pendragon gobernaba toda Britania hacia mediados del siglo V, alrededor de 440 años después de Cristo. No era un rey sabio ni amado, era un rey temido. Y en tiempos rotos, el miedo suele confundirse con el liderazgo. Había unificado territorios a fuerza de espada. Había contenido a los sajones y había impuesto un emblema. El dragón rojo, siempre emblema de guerra y linaje. Pero incluso los reyes más duros tienen su grieta. La suya tenía nombre, Igraine. La vio en una asamblea de nobles, cuando los reyes menores y los duques fingían que el reino era una sola cosa. Igraine no habló, no necesitó hacerlo. Uther no se enamoró, tampoco amó, porque el amor implica reconocer al otro. Uther deseó, que es otra forma de apropiarse. El problema, el verdadero problema, era que Igraine no estaba sola, era esposa de Gorlois, duque de Cornualles o Cornualles, whatever. Un hombre respetado, leal y peligrosamente consciente de su valor. Gorlois miró las miradas. Vio cómo el rey se demoraba demasiado, cómo el silencio se carga de tensión. No dijo nada al principio. Los hombres de su tiempo sabían que señalar los deseos del rey podía ser muy peligroso. Pero la tensión creció, hasta que una noche, bajo el humo de las antorchas, la cortesía se rompió.
Uther habló primero y le comentó como que Carlois estaba yendo muy pronto del consejo. O sea, le dijo como que no había terminado el consejo. ¿Por qué te vas? Carlois lo miró directamente. Mi esposa y yo regresamos a Cornualles, que sus tierras lo necesitaban. Y este Uther, que no se quedaba callado, obviamente porque es el rey, le dice: el rey te necesita. Y ahí se dijo todo. Carlois dio un paso adelante, no para desafiar, sino para marcar un límite. Y ahí es cuando le expresó de que su deber también era proteger lo suyo. Y hubo un silencio que dejó frío todo el ambiente. Y Uther entendió el mensaje de forma inmediata y lo odió por eso. Porque los reyes pueden tolerar una rebelión abierta, pero no que hay cosas que no le pertenecen. Y acá es cuando Uther como que le respondió, más bien como que lo amenazó. Que tenga cuidado, que no confunda protección con desafío. Y el otro, Carlois, no respondió, no gritó, tampoco desafió, sino que le dijo que tenga cuidado él, que no confunda deseo con derecho. Ingrain acá bajó la mirada, no por vergüenza, sino porque estaba medio agotada todo este conflicto imbécil para ella. Esa misma noche Carlois obviamente abandonó la corte sin permiso real, y en el lenguaje brutal del siglo V después de Cristo, esto tenía un solo nombre: traición. Y Uther reaccionó como cualquier hombre que no soporta no tener el control, con guerra. Él marchó hacia Cornualles. Carlois se refugió en Tintagel, una fortaleza imposible, rodeada de acantilados y el mar furioso. Ingrain y obvio quedó adentro, protegida, y el asedio fue largo, inútil, y cada día que pasaba, el deseo de Uther se volvía feroz. ¿Y quién aparece ahí? Obviamente, el mago Merlin. Justamente aparece en este momento, no como consejero sonriente, sino como testigo incómodo de lo inevitable. Merlin entendía algo que Uther jamás iba a aceptar. Esa guerra no estaba siendo peleada por el reino, sino por una mujer convertida en un símbolo. Uther pidió ayuda, no justicia, ayuda. Y Merlin dudó, obvio, porque él era un mago, no era un guerrero. Sabía que lo que iba a hacer funcionaría, pero también sabía que ningún reino nacía limpio. Aceptó, imponiendo una condición: que el hijo que naciera aquella noche no pertenecería a Uther, sería entregado a futuro. La noche del engaño llegó mientras, en otro punto de la batalla, Carlois caía. Murió luchando, sin saber que la derrota no estaba en el muro, sino en la cama que creía segura. Esa misma noche, bajo el rostro prestado de otro hombre, Arturo era concebido. La tragedia quedó sellada, y Merlín, que había torcido la historia, se quedó solo, sabiendo que había ganado y perdido al mismo tiempo. Historia, ¿eh? Y acá nos vamos a meter en la noche esta del engaño. ¿Qué le pasó a Merlín en su mente? ¿Qué pasó? ¿Qué dudas tuvo antes de engañar a Carlois? Obviamente que Merlín no durmió esa noche. No porque no pudiera, sino porque sabía que después, cuando amaneciera, nada iba a ser igual, nada iba a estar en su lugar. Desde hacía días caminaba entre dos fuegos: la ambición de Uther y la ambición de Carlois. Merlín, como ya dije antes, entendía algo que ninguno de los dos quería aceptar. La guerra no era política, era personal. Y las guerras personales jamás terminan bien. Durante años él había observado a los hombres de poder repetir el mismo gesto, confundir deseo con destino, capricho con derecho divino. Uther no pedía consejo, pedía permiso para no sentirse culpable. Y Merlín sabía en definitiva que negárselo no detendría nada, solo haría la guerra más larga, más sangrienta. Así que eligió el mal menor. Sí, esa frase que los hombres sabios utilizan para poder seguir respirando. Aceptó ayudar, pero no sin costo. Merlín no creía en la magia como espectáculo. Para él, la magia era intervención. Empujar una pieza del tablero sabiendo que las demás se moverían bajo este movimiento primario. Sabía que si Uther tomaba Tintagel por la fuerza, Ingrain sería arrastrada como botín y Carlois moriría igual. Sabía también que permitir el engaño era marchar para siempre el futuro de un nuevo rey, para siempre el origen de un futuro rey. Esa fue su condena: elegir qué herida sería menos profunda. La noche del hechizo, Merlín miró a Uther antes de actuar. No vio amor, vio ansiedad, hambre, desesperación. Y por primera vez sintió miedo, no del rey, sino de lo que estaba a punto de ayudar.
Tintagel se alzaba negra sobre el mar, rodeada de acantilados y viento, furia. Esa noche, alrededor del año 445 después de Cristo, mientras el asedio continuaba, Merlín alteró el rostro de Uther. No fue una transformación violenta, fue precisa, cruel en su sutileza. Uther caminó hacia Ingraini con el rostro de Garlois. Eso me recuerda a Zeus. Ingraini lo recibió creyendo que la guerra había terminado aunque sea unas horas, creyendo que su esposo había regresado. No hubo sospecha, no hubo defensa, el engaño perfecto y por eso imperdonable. Lejos de allí, en el campo de batalla, Garlois moría esa noche. Luchó como todo aquel hombre que lucha porque cree saber que hay algo por lo que luchar, por lo que ganar, que salvar. Él, como dije, él no supo que la derrota había ocurrido en otro lugar. Después del acto, Merlín no celebró, no miró atrás, igual que había que celebrar. Cuando el hechizo se disipó, sintió el peso exacto de lo que había hecho. No era culpa inmediata, era algo peor, certeza. Sabía que esa noche nacería un niño, y que ese niño no tendría elección, porque los símbolos nunca se eligen. Arturo nació después, más o menos en el año 446 después de Cristo, no en un salón real, no entre festejos. Nació envuelto en silencio. Ingraini lo sostuvo una vez, solo una vez, con una mezcla de sentimientos, de emociones, amor inmediato, confusión y una tristeza que no podría nombrar. Uther vio en el niño una promesa, una reparación, un triunfo tardío. Merlín vio otra cosa, el inicio de una deuda. Y mientras tanto este niño nacía, Britania seguía fragmentada. Los sajones presionaban desde el este, los reinos menores desconfiaban unos de otros. La muerte de Garlois había dejado un vacío importante en Cornualles. Muchos nobles murmuraban, no por la moral, sino por la estabilidad. Un rey que toma lo que quiere no es un rey que tenga garantías. La autoridad de Uther empezaba como a quebrarse. Merlín apareció poco después del nacimiento. No pidió permiso, tomó al niño con cuidado, como quien carga algo frágil y condenado. Ingraini entendió todo antes de que él hablara. Gritó, no como reina, sino como madre. Uther no intervino, porque sabía que ese era el precio acordado. Merlín se llevó el niño lejos de la corte, entregándolo a Sir Héctor, sin H, un noble menor. Esto pasó alrededor del 447 después de Cristo. Y allí Arturo creció sin saber quién era, y Merlín, después de mucho tiempo, se permitió sentir algo cercano al remordimiento. No porque dudara del plan, sino porque sabía que ningún reino valía la infancia de un niño, arrancado de su madre. Sí, Merlín había asegurado el futuro, pero había perdido la paz, porque sabía que algún día Arturo iba a reclamar su lugar. Todas esas decisiones de hoy volverían en un futuro, y no con magia, sino como consecuencia. La infancia de Arturo, la muerte de Uther y el vacío de poder. Arturo creció sin saber quién era él mismo, sin saber quién era Arturo. Eso fue lo primero que decidió Merlín por él, y también lo más cruel. Hacia el año 447 después de Cristo, como ya dije, el niño fue entregado a Sir Héctor, un noble menor, lejos de la corte, lejos del ruido del poder. No era un castillo fastuoso, grande, poderoso. Era una casa sólida, austera, honesta. Héctor no hizo preguntas cuando se lo entregaron, entendió todo, como entienden los hombres prudentes, que algunos encargos no se explican. Arturo fue criado, por suerte, como un hijo más, junto a Kai, el hijo legítimo de Héctor. Pero incluso desde pequeño Arturo sintió algo que no podía nombrar. No era infelicidad, era como desencaje, la infancia sin linaje. Arturo aprendió a montar, a usar la espada, a obedecer, pero no brillaba, y eso lo marcó. Kai era más seguro, más arrogante, más fuerte. Arturo, en cambio, siempre dudaba, observaba antes de actuar. Se preguntaba si había una forma más justa de hacer las cosas. No porque fuera mejor, sino porque no estaba seguro de su lugar en el mundo. Y eso lo volvió empático. Mientras otros niños soñaban con gloria, Arturo soñaba con pertenecer. Él no sabía que había sido arrancado de los brazos de la madre que lo amó en silencio. Solo sabía que en algún punto algo faltaba. Merlín lo visitaba de vez en cuando. Nunca como mago y tampoco como mentor declarado, solo como hombre que observaba desde lejos lo que ayudó a crear. Y cada vez que veía a Arturo caer y levantarse,
sin quejarse, él sentía una punzada, porque el plan funcionaba, y eso no siempre es motivo de alivio. Mientras tanto, en el reino, Uther Pendragon envejecía mal. Las guerras lo habían vaciado, el deseo satisfecho no le había traído paz. La muerte de Gorlois seguía siendo un rumor incómodo entre nobles. Él murió hacia el año 495 después de Cristo. Las fuentes acá no hablan del todo bien, o sea, no son bien claras. Algunas hablan de enfermedad, otras de envenenamiento, pero lo real es que él murió sin heredero reconocido. Y ahí Britania volvió a romperse. Y acá viene el vacío de poder. La muerte de Uther no trajo duelo. Y ahora vos ya lo sabés. Si ya estás acá con este videazo que hice, ponle me gusta, compartí, suscribite, me gusteá, ponele me gusta. Bueno, hace cualquier interacción porque eso me sirve a mí para seguir haciendo videos. Recordá que en YouTube tengo más narraciones, más mitos, más leyendas, entre otras cosas. Yo soy Vero y nos vemos en otro video. ¡Chau!